Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo representa la iglesia del cuarto siglo. Es el tiempo en que la iglesia cristiana se unió a la iglesia romana. La palabra Pérgamo significa altura o elevado. Y fue entonces cuando la iglesia cristiana fue elevada a una posición oficial. Entonces, en términos proféticos, Pérgamo representa una iglesia del cuarto siglo que fue elevada a una religión de religión oficial en el Imperio Romano. Ustedes, la mayoría, saben que Constantino fue el gobernador que propició esa unión de la iglesia cristiana con la iglesia romana. Dice la tradición que Constantino estaba en guerra y, entre otras cosas, perseguía al pueblo cristiano. Pero de pronto vio una señal en el cielo y una voz que le dijo: con esta señal vencerás. Era una cruz. Entonces, según la tradición, lo que está escrito es que él indució al pueblo romano a hacerse católico, apostólico y romano. A partir de ahí, entonces, los cristianos se asociaron a la iglesia oficial. Entonces, dicen que Constantino había escuchado de esa secta que tenía un símbolo de la cruz, y fue eso lo que vio en el cielo, la cruz de Jesucristo. Y de pronto, no se sabe si fue por conveniencia o fue una conversión real, hizo una declaración que todos oficialmente tenían que ser católicos, apostólicos y romanos. Entonces, eso implicó en cambios muy dramáticos a través de la conversión del emperador romano. Entonces, Pérgamo también significa casamiento, y es el tiempo en que la iglesia cristiana se casó con el mundo. Y fue así entonces que Pérgamo es la tercera de las 7 ciudades localizadas en la costa donde hoy es Turquía, y era famosa por muchas razones. En primer lugar, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia y fue un centro administrativo muy fuerte, muy poderoso. Pérgamo también era una gran biblioteca en esa ciudad. Se habla de 200,000 pergaminos. La palabra pérgamo o pergamino viene justamente de allí, de esa ciudad, porque había una competencia entre la biblioteca más poderosa del mundo, que quedaba en Grecia, en Alejandría. Y entonces Pérgamo se levantaba como una concurrente en términos de poder, de conocimiento. Y entonces, en una forma de boicotear, el rey de Egipto tentó impedir que llegasen los papiros para bloquear el crecimiento de la biblioteca. Y fue así que
los de Pérgamo crearon una metodología en la cual prensaban el cuero y escribían sobre papiros. Y entonces fue así que surgieron en Pérgamo, son los pergaminos que sustituyeron, quiero decir, a los papiros. Y fue así entonces que se creó el pergamino. Bueno, ¿por qué se caracterizaba esa ciudad, aparte de ese hecho especial de ser una ciudad donde había una gran biblioteca y era una capital de provincia de Roma de Asia, la capital de la provincia romana de Asia? Era también una ciudad donde tenía la réplica de los templos paganos más grandes de la historia. Así tenían al dios Zeus. Según lo que yo leí, tenían una estatua erigida para Zeus, prácticamente era igual una réplica de la original, y tenía 30 metros de altura. Imagínese usted. Aparte de eso, que el dios del trueno y del cielo, Zeus, existía también otros dioses. Dionisio, el dios del vino y del drama. También Atenea, la diosa de la sabiduría, del arte y de la guerra. Y también para Esculapio, el dios de la cura, y su símbolo era una serpiente, la que curiosamente se habla de la sanidad, de la cura, y hasta ahora la medicina lo usa como un símbolo, la serpiente. Entonces, existe una revelación en esa palabra. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Por qué la espada de 2 filos? La palabra de Dios divide, separa nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y es así también que separa las cosas del mundo con la verdadera creencia en Jesucristo. Es de 2 filos porque muchas veces cuando yo hablo a la iglesia también estoy hablando para mí, pero en realidad es una espada porque separa la iglesia del mundo. Y sabe, uno de los males más grandes es que la iglesia se casó con el mundo y hasta hoy sigue casada. Hay cosas que los cristianos hacen porque en el mundo las hacen. Y sabe, mis amados, dice el Señor en el versículo 16: pelearé contra ellos con la espada de mi boca, para destruir entonces la falsa doctrina que infectaron la iglesia. Hoy lo vemos muchas veces dentro del pueblo. Vemos personas haciendo cartas a difuntos, vemos personas orando a muertos, vemos la gente muchas veces con hábitos que son completamente mundanos en términos de adoración. Entonces, hoy en día, ustedes saben que la iglesia oficial se dobla ante imágenes. Y es una de las cosas que claramente la palabra de Dios dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás. Y sin embargo, la mayoría, no digo de los evangélicos, sino de la iglesia oficial, lo hace. Entonces, la Biblia dice: no habléis con personas muertas, y entonces le rezan a los santos. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, tú que estás a la derecha de Jesucristo, o entonces lo conoces, intercede por mí. Entonces creemos que las personas que están durmiendo, que descansan, tienen participación, y algunos entonces invocan la presencia: papá, mamá, ayúdame en este problema que estoy. Vos estás en el cielo, por lo tanto podés muñequear un poquito por mí, interceder para que me vaya bien. Entonces el Señor dice a Pérgamo: yo vendré y pelearé contra ellos con mi espada de mi boca. La espada es la palabra de Dios. Y sabe una cosa importante para la iglesia salir del mundo, es leer la Biblia. Porque muchas veces nosotros nacemos y somos influenciados por una tradición religiosa.
Pero yo le quiero decir, hay muchos cristianos que no han leído la Biblia todavía. Y todas esas personas que no tienen clara la visión del Evangelio, no conocen la doctrina de Cristo. Ellos no creen que Jesucristo va a resucitar y va a venir a recoger su iglesia. Ellos no creen que va a haber un juicio eterno. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. No creen en la venida de Jesucristo a recoger su iglesia. Entonces tienen una tradición, ya sea católica o ya sea la tradición evangélica. ¿Sabe el mensaje a la iglesia? Apocalipsis 2, 13, 16. Yo conozco tus obras y donde habitas, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto ante vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. La primera cosa que Dios dice a la iglesia de Pérgamo es que habita donde habita el trono de Satanás, y que ella no negó su fe, su nombre. En el cristianismo genuino de Éfeso y Esmirna no había templos, porque la iglesia era perseguida. Pero en el momento que se hizo oficial, se levantaron todo tipo de templos. Y sabe, ahí entonces se desparramaron por todo el imperio, y la iglesia de Pérgamo representa ese periodo. Entonces, para acompañar la suntuosidad, la majestuosidad de los templos paganos, la iglesia se reformuló. También tuvo que pintar las paredes de oro, de hacer cosas lujosas. Los sacerdotes, en vez de usar sus sandalias de cuero, usaron entonces una vestimenta entonces de vestidos sacerdotales especiales, haciendo ostentación, opulencia, de riqueza. Y fue así entonces que en los templos de los obispos y los sacerdotes tuvieron ese cambio, tuvieron que adecuarse a ese tiempo. Entonces, ¿sabe? Ese periodo la iglesia perdió la simplicidad. Entonces, mis amados, la nobleza frecuentando la iglesia, y muchas veces el emperador vivo que era adorado en ese tiempo como Dios, asistiendo a la iglesia, entonces todos le rendían pleitesía. Entonces dice que Antipas, un personaje escrito en la Biblia, yo he buscado y ese personaje no existe. Probablemente es un personaje especial porque el nombre tiene un significado, y Antipas significa aquel que es contra todo. Entonces es aquel cristiano que por ser un testimonio fiel, por ser un testimonio de Cristo, entonces vive en oposición al mundo. Y el mundo tiene algunas cosas bien claras. El mundo presa el poder, la vanagloria de la vida, el estatus, el nombre, el apellido. El mundo presa el dominio sobre las personas, la autoridad sobre las personas. El dominio presa la autogratificación, el satisfacer, el deseo. Y la Biblia dice: hermanos creyentes, no amen el mundo. Aquel que ama al mundo se torna enemigo de Dios. Entonces, ¿sabe? La verdad es que no necesitamos amar al mundo. Tan solo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchas personas todavía en la iglesia están viviendo con el mundo. Son mundanos. Mundanos en su forma de vestir, mundanos en su forma de hablar, mundanos en su forma de relacionarse, y no tienen un patrón creyente. ¿Sabe, mis amigos? En el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen de Dios sino del mundo. El mundo pasa, y sabe, pero la palabra de Dios nunca pasará. Si queremos ser simpáticos con el mundo, podemos desagradar a Dios. El riesgo que corremos es grande.
Y Pérgamo es la iglesia que se casó con el mundo. Amados hermanos, cuidado con una vida dupla. Hay personas aquí que adoran a Dios los días domingos, pero en su vida normal son mundanos. No han cambiado de vida. Hermanos amados, dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. ¿Quién era Balaam? Era un profeta pagano, nacido en la Mesopotamia. Ese misterioso profeta surgió en el escenario bíblico juntamente cuando el pueblo de Israel venía por el desierto en el camino de Canaán. Ustedes recuerdan cuando Madián tomó conocimiento de la presencia de los israelitas acampados en el campo de Moab. ¿Qué sucedió? Se angustiaron y temieron por sus vidas. Y Balac, el rey de los madianitas, envió mensajeros a Balaam ofreciéndole dinero. ¿Con qué finalidad? Ese profeta mercenario tenía que maldecir al pueblo de Israel. Y él entonces se propuso maldecir. La historia la leen en Números 22, 5 y 6. Cuando el profeta estaba camino, entonces montado en una mula, Dios envió un ángel para interceptarlo. La historia bíblica muestra que en 3 momentos especiales la mula lo veía al ángel y desviaba. En la tercera oportunidad, por un pasillo angosto, el ángel se le puso delante a la mula y la mula se echó y no quiso andar, se empacó. Y entonces Balaam, el mercenario, el profeta que tenía como trabajo maldecir al pueblo de Israel, entonces escuchó hablar a la mula que se quejó porque lo estaba castigando. La mula habló y entonces Dios permitió que este profeta mercenario viera el mundo espiritual y lo vio al ángel. Y entonces dice, la Biblia cuenta que el Señor no permitió que él maldijera, pero él cambió de estrategia. Entonces el profeta mercenario cambió de estrategia, aconsejó a Balac a enviar mujeres a Moab para de en medio de Israel. Entonces agarró las mujeres y las metió para que las personas se prostituyan. Y el pueblo empezó a fornicar con la hija de Moab. Dice Números 25, 1, 31 y 16. Balaam, por tanto, es una figura que representa principios espirituales. En el Nuevo Testamento habla de 3 aspectos de Balaam. El primero es el camino de Balaam. ¿Quiénes toman en la iglesia el camino de Balaam? ¿Sabe? Cuando yo estoy usando la fe y tengo propósitos económicos, estoy yo en la doctrina de Balaam, el camino de Balaam. Entonces, ¿sabe? El camino de Balaam es hacer la obra de Dios por dinero. Venga, haga su depósito y usted va a recibir el milagro de Dios, porque es la manera como usted hace pacto con Dios. Tengo contra ti que estás en el camino de Balaam, porque eso no enseñó el Señor. No dijo que usted tiene que dar dinero para que Dios le haga un milagro. Y el pueblo hoy, inclusive mucho del pueblo cristiano, está corrompido con ese negocio de votos, con ese negocio de promesas. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor dice que es Padre. Él dice que cuida de las aves que no saben sembrar ni tampoco cosechar. Él dice que cuida de los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Él nos dice, Dios te da las cosas porque Él te ama. Existen principios como la siembra y la cosecha, pero eso no excluye el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, ¿saben, mis amados? La iglesia tiene que salir de ese camino, el camino de Balaam.
El profeta mercenario cobra por sus profecías. ¿Sabe? Hay algo vergonzoso, hay algo muy malo querer valorizar las cosas espirituales por plata. Dios está hablando a la iglesia: cuidado con el camino de Balaam. El segundo aspecto del error de Balaam está en Judas 11. Entonces, él pensó que Dios estaba airado con su pueblo por causa de su error. Él pensó que Dios iba a dar autorización de errar porque el pueblo de Israel se equivocó, porque se volvió a los dos dioses, porque tenía duro su corazón. Y yo te quiero decir, mismo que Israel haga alguna cosa mala, cuidado con maldecir al pueblo de Israel. Mismo que la iglesia esté mal, cuidado con maldecir la iglesia del Señor, porque Él, independientemente del pecado y del trato que va a tener con la iglesia, Él ama la iglesia, no la maldice, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros todos los miembros. Cabe a nosotros como creyentes, en vez de estar juzgando, en vez de estar criticando, cuidarnos como iglesia. Entonces cada persona va a rendir por sus actos. La iglesia puede tener todos los errores de los cuales es acusada, mas nunca piense que Dios es contra la iglesia. El Señor es a favor de la iglesia. Es por eso que Él declara: y las puertas del infierno no prevalecen contra mi iglesia. ¿Sabe? Entonces, un error de Balaam es un aspecto del error de Balaam, es creer que Dios se va a volver con su iglesia y va a ser contrario a su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo representa el cuerpo de Jesucristo. Somos nosotros. Y la tercera error, la doctrina de Balaam, era el punto principal de la iglesia de Pérgamo. Su doctrina es el casamiento con el mundo, una iglesia que se tornó mundana, que perdió sus valores. La iglesia hoy está corrompida. No se puede decir más que el divorcio es adulterio. 5 veces está escrito en la Biblia que el divorcio es adulterio. Y las personas, porque el mundo está, la mayoría de ellos divorciados, no corregimos. Nos acomodamos al mundo. Entonces estamos con temor de hablar que el homosexualismo es una cosa contraria a la naturaleza de Dios. De aquí a poco nosotros vamos a tener miedo de hablar, porque vamos a hacer distinción de género y va a ser contra la ley. De aquí a poco van a venir personas del mismo sexo a decirle a los pastores: cáseme, o si no, yo lo voy a acusar por discriminación. Y entonces la gente que es legalista va a decir: no, pastor, la ley dice, tiene que cumplirla. Yo lo he escuchado eso. Tiene que hacer así porque los hijos de Dios están sobre la ley. Hermanos, nosotros estamos con niveles diferentes de autoridad.